¿Qué pasaría si uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo estuviera a punto de colapsar desde dentro? Desde la corrupción que corroe cada componente, hasta los sistemas de lanzamiento que fallan en el momento más crítico, nos sumergimos en la verdad detrás de las bombas nucleares rusas. A lo largo de este viaje, exploraremos no solo las armas, sino también los secretos ocultos en su mantenimiento, los fallos técnicos, y cómo todo esto podría cambiar el equilibrio de poder global. Desde los altos mandos en el Kremlin hasta el ingeniero anónimo en un silo olvidado, el arsenal nuclear de Rusia guarda más misterios de los que imaginamos. Abróchate el cinturón, porque la realidad detrás de estas bombas es mucho más sorprendente que la ficción. Número 1. La disuasión nuclear rusa y la reticencia de Estados Unidos. En este primer punto, imagina el escenario. El gigantesco oso ruso, con sus garras nucleares bien afiladas, mira con ojos penetrantes a su antiguo rival de la Guerra Fría, Estados Unidos. Este titán, con su arsenal de 5.600 bombas nucleares, es una amenaza inminente. Pero aquí es donde comienza el verdadero espectáculo. La cuestión que a todos nos ronda por la cabeza es: ¿realmente estas armas nucleares rusas funcionarían en caso de necesidad? Estados Unidos no se atreve a dar el primer paso hacia un conflicto total con Rusia, pero no solo por respeto o precaución, sino por el temor a que, si las cosas se salen de control, esas armas podrían entrar en juego. El show de la disuasión está en marcha. El miedo a las bombas nucleares no es irracional, claro. Después de todo, estamos hablando de la posibilidad de devastación total en una fracción de segundo. Es como jugar al ajedrez, pero con las piezas en llamas. Cualquier movimiento en falso puede significar el fin del juego, y no solo para el que pierde. Estados Unidos, entonces, camina con cautela. A pesar de que muchos analistas dudan de la eficacia real del arsenal ruso, ¿quién se atrevería a comprobar si esas bombas aún funcionan bien? El silencio de los misiles puede ser un truco del Kremlin, o tal vez estén oxidados y listos para fallar al primer intento de despegue. Pero aquí es donde el escenario se torna interesante. El archivo menciona que aproximadamente 1.700 de esas bombas están listas para usarse. Son como esos leones enjaulados que parecen estar dormidos, pero nadie en su sano juicio metería la mano en la jaula para averiguar si están realmente dormidos o solo esperando para atacar. Mientras tanto, otras 2.700 bombas están almacenadas como en un sótano lleno de dinamita esperando que alguien encienda un fósforo. Y luego están esas 1.200 que están siendo desmanteladas, aunque es muy posible que, con algo de mantenimiento, puedan volver a la acción en cualquier momento. El espectáculo no termina aquí. El arsenal nuclear ruso se divide en dos tipos de bombas: las estratégicas y las tácticas. Las primeras, enormes y devastadoras, están diseñadas para destruir ciudades enteras. Piensa en ellas como esas bestias míticas que con un solo golpe derriban montañas. Por otro lado, las tácticas, más pequeñas pero no menos letales, están destinadas a ser usadas en el campo de batalla, como si fueran las espadas afiladas de un guerrero experimentado. Sin embargo, el gran enigma sigue siendo el mismo. ¿Funcionarían todas estas bombas? Y esta pregunta no es fácil de responder, ni siquiera para los rusos. Las armas nucleares no son como esos viejos coches que puedes dejar en el garaje por décadas y luego arrancan con un poco de gasolina nueva. Requieren un mantenimiento constante, y aquí es donde Rusia se enfrenta a su verdadero desafío. Nadie quiere ser el país que tenga el mayor arsenal de armas nucleares solo para descubrir, en el peor momento posible, que sus misiles son más decorativos que funcionales. Número 2. La complejidad del mantenimiento de armas nucleares. Ahora vamos a meternos de lleno en uno de los aspectos más técnicos y fascinantes del mundo nuclear: el mantenimiento. Porque, claro, cualquiera puede imaginarse que tener una bomba nuclear es como tener una espada mágica. Pero, ¿qué pasa cuando esa espada necesita ser afilada cada cierto tiempo y no es tan fácil como sacar una lima del cajón? Las armas nucleares requieren un nivel de mantenimiento digno de los más exigentes relojeros suizos. Aquí es donde la cosa se complica para Rusia.
Las bombas nucleares no son simples artefactos explosivos, sino dispositivos con miles de componentes que deben estar perfectamente sincronizados. Es como intentar hacer que una orquesta suene perfecta, pero si uno solo de los músicos desafina, todo el espectáculo se arruina. Y en este caso el espectáculo es un gran hongo nuclear, o al menos debería serlo. El archivo nos dice que uno de los principales problemas es el diseño de implosión que usan estas armas. Este diseño es tan delicado que si uno de los componentes no funciona a la perfección, no hay explosión. Todo depende de que un núcleo de plutonio sea compactado de manera precisa por una serie de explosiones convencionales que lo rodean. Si uno de esos explosivos no detona en el momento exacto, el plutonio, en lugar de formar una bola compacta, se aplasta como un panqueque. Y claro, un panqueque de plutonio no es lo que necesitas para una reacción nuclear en cadena. La preocupación es que el proceso de fabricación ruso podría tener problemas para lograr la precisión necesaria en la producción de estos pozos de plutonio. Sin mencionar que estos componentes no duran para siempre. Aquí entra en juego otro elemento crucial, el tritio. Este isótopo tiene una vida media de aproximadamente 12 años y medio, lo que significa que después de ese tiempo, una parte significativa de él ha desaparecido. Y si no tienes suficiente tritio en tu bomba, adiós a la gran explosión. Por lo tanto, cada cierto tiempo, Rusia debería estar renovando el tritio en sus bombas. De hecho, según los cálculos, deberían haber pasado por al menos 3 ciclos de renovación desde la caída de la Unión Soviética. Pero, ¿lo están haciendo? El archivo deja esa pregunta flotando en el aire como una nube de incertidumbre. Porque mantener las bombas nucleares es un negocio caro, y uno se pregunta si Rusia realmente tiene los recursos o la motivación para gastar millones en renovar el tritio de cada una de sus miles de bombas. Y no se trata solo del tritio. Como mencionamos antes, las armas nucleares son sistemas increíblemente complejos. Miles de partes, cada una crucial para que el conjunto funcione como un reloj suizo, y todas necesitan ser mantenidas y reemplazadas regularmente. Es como tener miles de piezas de dominó alineadas, y si una sola no está en su lugar, todo el efecto dominó falla. Para añadir más tensión al asunto, cada bomba requiere un equipo de expertos altamente capacitados para hacer este mantenimiento. Pero aquí es donde entra otro problema. El sistema educativo ruso ha estado en declive desde la caída de la Unión Soviética, y muchos de los científicos que trabajaban en el programa nuclear están llegando a la edad de jubilación. Así que, ¿quién va a encargarse de mantener esas bombas en buen estado? Número 3. La corrupción y la incapacidad técnica de Rusia. Ahora las cosas se ponen realmente jugosas. Si las armas nucleares ya eran difíciles de mantener, agrega a la ecuación un factor clave que ha corroído al ejército ruso durante años: la corrupción. Esta es la escena donde el gran villano del drama no es una falla técnica, sino los oscuros pasillos del Kremlin, donde el dinero se desvía y la eficiencia se disuelve como niebla en la mañana. El archivo deja bien claro que la corrupción en el ejército ruso no es algo nuevo. De hecho, se dice que gran parte de los problemas en la invasión a Ucrania se debieron precisamente a esta corrupción desenfrenada. Los vehículos militares, por ejemplo, fueron vendidos como chatarra y las placas de blindaje desaparecieron en el mercado negro. Claro, esos pequeños negocios turbios pueden no parecer gran cosa cuando hablamos de tanques, pero ¿y si sucede lo mismo con las armas nucleares? Imagina por un momento que los militares rusos están a punto de lanzar un ataque nuclear. Todos los sistemas están listos, los generales están en sus puestos, y entonces descubren que los misiles están oxidados porque alguien se llevó el dinero del mantenimiento. Es un escenario casi cómico, pero al mismo tiempo aterrador, porque la corrupción no discrimina, y si se filtra hasta los niveles más altos del arsenal nuclear, Rusia podría encontrarse en una situación donde, incluso si quisiera usar sus armas nucleares, no podría. Esto nos lleva a una de las ideas más inquietantes del archivo: la posibilidad de que Rusia no pueda escalar una guerra nuclear aunque lo quisiera. Si la corrupción ha afectado a su arsenal convencional,
¿por qué no habría afectado también a su arsenal nuclear? Aquí es donde se mezcla la tragedia y la comedia. El gigante nuclear ruso, que durante décadas ha infundido miedo en el mundo, podría encontrarse con armas que no funcionan porque los fondos se fueron por el desagüe de la corrupción. En esta escena, el villano no es un enemigo externo, ni siquiera un fallo técnico, sino la mano invisible de la corrupción que ha convertido al ejército ruso en una sombra de lo que fue. Mientras tanto, el mundo sigue temblando ante la posibilidad de una guerra nuclear, sin saber que detrás de las cortinas, el verdadero problema podría ser mucho más absurdo de lo que imaginamos. Número 4. Los sistemas de lanzamiento defectuosos de Rusia. Siguiendo con la trama, llegamos a otra parte fascinante de este rompecabezas nuclear: los sistemas de lanzamiento. Es cierto, no basta con tener un montón de bombas nucleares. Tienes que ser capaz de lanzarlas, y aquí es donde Rusia tropieza. Imagina que tienes el arma más poderosa del mundo, pero cuando tiras del gatillo, la bala no sale. Eso es exactamente lo que podría pasar con los sistemas de lanzamiento de Rusia. El archivo nos cuenta que, durante el conflicto en Ucrania, los misiles rusos convencionales sufrieron una tasa de fallos de entre el 20 y el 60%. ¿Te imaginas eso? Es como lanzar una moneda al aire y esperar que tu misil llegue a su destino. Pero cuando hablamos de armas nucleares, esta tasa de fallos no solo es preocupante, es aterradora. La cuestión es que, aunque Rusia tenga bombas nucleares que funcionen a la perfección, de poco sirve si los misiles que las transportan no pueden llegar a su destino. Es como tener una bomba perfecta, pero el avión que la lleva se queda sin combustible en medio del vuelo. Y este no es un problema menor. Si los misiles rusos no pueden funcionar bien con cargas convencionales, ¿qué nos asegura que funcionarán con cargas nucleares? Nada. Este tipo de incertidumbre añade un nivel de tensión adicional. Los misiles nucleares no pueden fallar. No puedes permitirte un error con algo tan destructivo. Pero si las tasas de fallos son tan altas como las que experimentaron los misiles convencionales en Ucrania, entonces tenemos un problema serio. Incluso si Rusia decidiera lanzar un ataque nuclear, no hay garantía de que sus misiles lleguen a su destino. ¿Y qué pasa si explotan antes de tiempo, en pleno vuelo, o peor aún, en territorio ruso? Para colmo, los problemas con los sistemas de lanzamiento no son solo técnicos. También hay un factor humano. La corrupción dentro del ejército ruso no solo afecta el mantenimiento de las bombas nucleares, sino también los misiles que deben lanzarlas. Si se han estado robando partes de los tanques y vendiéndolas como chatarra, ¿quién nos dice que lo mismo no esté sucediendo con los misiles? Aquí es donde el escenario se convierte en un thriller de alta tensión. Imagina a los oficiales rusos con los dedos sobre el botón rojo, listos para lanzar un ataque nuclear, pero sin saber si los misiles despegarán o fallarán antes de salir del silo. La incertidumbre es el peor enemigo en una guerra nuclear, y Rusia podría estar enfrentándose a una crisis interna mucho más grave de lo que cualquiera en Occidente podría imaginar. Número 5. El envejecimiento de la fuerza laboral y el sistema educativo ruso. Si pensabas que el drama había alcanzado su punto máximo, espera, porque aquí entra en escena otro problema que agrava la situación: el envejecimiento de la fuerza laboral en Rusia y el colapso de su sistema educativo. Sí, porque las bombas nucleares no se mantienen solas, y los científicos que trabajaban en ellas en los tiempos soviéticos ahora están envejeciendo y retirándose, sin una nueva generación preparada para tomar las riendas. El archivo nos cuenta que la última generación de soviéticos educados está ahora alcanzando los 60 años, lo que significa que muchos de ellos están entrando en la jubilación. Y este es un problema enorme para un país que depende tanto de su arsenal nuclear como Rusia. ¿Quién va a mantener las bombas nucleares cuando los expertos ya no estén disponibles? Porque, como vimos antes, estas armas no se cuidan solas. Este problema no es solo una cuestión de edad. El sistema educativo ruso colapsó tras la caída de la Unión Soviética, y ahora Rusia está pagando las consecuencias. No hay suficientes jóvenes científicos altamente capacitados para mantener el arsenal nuclear en buen estado.
Es como si el país estuviera perdiendo lentamente su capacidad de sostener la única herramienta que garantiza su disuasión en el escenario internacional. Imagina por un momento a un joven ingeniero ruso, recién graduado, que entra a trabajar en uno de los laboratorios nucleares. El conocimiento que necesita para mantener las bombas está desapareciendo con cada científico que se retira. Y lo que es peor, no hay programas educativos lo suficientemente sólidos para entrenar a nuevos expertos. Esto no es solo un problema a corto plazo, sino una bomba de tiempo a largo plazo. Además, la falta de pruebas nucleares en Rusia desde 1990 agrava el problema. Sin la oportunidad de poner a prueba sus armas, los ingenieros y científicos pierden la experiencia práctica que se necesita para garantizar que las bombas funcionen cuando sea necesario. Esto es como intentar aprender a nadar sin nunca haber tocado el agua. Rusia tiene los manuales y la teoría, pero sin la práctica, el conocimiento se vuelve incompleto. Todo esto convierte a la escena en un drama cada vez más complejo. El gigante nuclear ruso, que una vez fue temido por el mundo entero, podría estar perdiendo lentamente su capacidad para sostener su propio poder. El archivo plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo más podrá Rusia mantener su arsenal nuclear operativo sin una nueva generación de expertos? Número 6. La dificultad de producir componentes clave. Esta escena nos lleva a uno de los detalles más críticos y delicados del mantenimiento del arsenal nuclear ruso: la producción de componentes clave, porque, claro, no solo es cuestión de tener las armas nucleares, sino de mantenerlas actualizadas y listas para su uso. Y uno de los principales obstáculos para Rusia es la capacidad de fabricar y reemplazar esos componentes vitales para que las bombas sigan siendo funcionales. Imagina por un momento que el arsenal nuclear es como un gran mecanismo de relojería, donde cada pequeño engranaje tiene que estar perfectamente alineado y en su lugar para que el reloj funcione. Si uno de esos engranajes se desgasta o se rompe, todo el sistema falla. Y en el caso de las armas nucleares, uno de esos engranajes críticos es el pozo de plutonio. Este componente es esencial para que las bombas funcionen correctamente, pero no es algo que puedas fabricar en masa y dejar en un almacén. Necesita ser reemplazado periódicamente, y aquí es donde comienzan los problemas. El archivo menciona que la producción de estos pozos de plutonio es un proceso complicado y Rusia ha tenido dificultades para mantener la precisión necesaria en su fabricación. No basta con tener plutonio, tiene que estar en la forma exacta y densidad correcta para que la reacción nuclear ocurra. Si no se hace bien, el resultado es una bomba que simplemente no explota como debería, lo que convierte al arma en un simple pedazo de metal sin uso. Pero no se trata solo de los pozos de plutonio. Otro componente crucial es el tritio, un isótopo de hidrógeno que se utiliza para aumentar la potencia de las bombas. El problema con el tritio es que tiene una vida media de aproximadamente 12 años y medio, lo que significa que se descompone con el tiempo. Esto obliga a Rusia a renovar el tritio en sus armas nucleares cada 5 a 10 años para que sigan siendo funcionales. ¿El problema? Producir tritio es costoso, y el mantenimiento de todo el arsenal nuclear se convierte en una tarea monumental. Aquí es donde el escenario se convierte en una mezcla de suspenso y drama económico. Cada bomba nuclear que Rusia tiene requiere de varios gramos de tritio, y el costo de este material es extremadamente alto. Para dar una idea, un solo gramo de tritio cuesta unos $30,000. Y cuando hablamos de armas nucleares no estamos hablando de gramos, sino de múltiples bombas que requieren cada una varios gramos de tritio. Es como si cada una de esas bombas fuera una máquina de combustión que necesita ser llenada constantemente con combustible carísimo para que siga funcionando. Pero el problema no se queda solo en el costo. Al ser un isótopo inestable, el tritio tiene que ser manejado por expertos altamente capacitados. Y como vimos en escenas anteriores, Rusia enfrenta una escasez de expertos en este campo debido a la jubilación de la vieja guardia de científicos soviéticos y la falta de una nueva generación bien formada. Así que, incluso si tuvieran el dinero para reemplazar el tritio, ¿quién se va a encargar de hacerlo? Número 7.
el tritio y su importancia en la funcionalidad nuclear. Siguiendo con el papel clave de los componentes nucleares, el tritio merece una escena por sí solo, porque este pequeño isótopo de hidrógeno, aunque parece insignificante, es en realidad uno de los actores más importantes en la funcionalidad de las armas nucleares modernas. Aquí es donde entra en juego la química nuclear avanzada y los desafíos que presenta para Rusia mantener su arsenal. El tritio, como ya mencionamos, es un isótopo de hidrógeno que tiene la capacidad de mejorar la eficiencia de las bombas nucleares al liberar una cantidad significativa de neutrones durante una explosión nuclear. Y en este mundo, más neutrones significa más poder destructivo. Es como darle a una espada un filo más afilado y mortal. Sin el tritio, las bombas nucleares rusas seguirían siendo letales, pero no tendrían el mismo impacto devastador. Pero aquí está el problema. El tritio no es una sustancia estable. Se descompone con el tiempo, y eso significa que las bombas que lo utilizan tienen una fecha de caducidad en términos de eficacia. En promedio, el tritio tiene una vida media de 12 años y medio, lo que significa que cada 5 o 10 años debe ser reemplazado si se quiere mantener el arsenal en buen estado. Si no se reemplaza, el rendimiento de las bombas disminuye drásticamente, convirtiéndolas en versiones light de su potencial destructivo. El archivo nos cuenta que Rusia probablemente ha tenido que pasar por 3 ciclos de renovación de tritio desde la caída de la Unión Soviética. Esto no solo representa un desafío técnico, sino también financiero. Cada gramo de tritio cuesta una fortuna, y con miles de armas nucleares en su arsenal, el costo total de mantenerlas en pleno funcionamiento es astronómico. Es como si cada bomba fuera un coche de lujo que necesita un mantenimiento constante y caro para seguir funcionando correctamente. Además, el tritio tiene que ser manejado con mucho cuidado, no solo porque es caro, sino porque es extremadamente volátil y peligroso. Y aquí es donde el drama se intensifica. Rusia tiene que depender de un número cada vez menor de expertos capacitados para hacer este trabajo. La generación de científicos que trabajó durante la época soviética está envejeciendo, y no hay suficientes jóvenes preparados para tomar el relevo. Así que incluso si Rusia tiene los recursos financieros para comprar el tritio necesario, la pregunta sigue siendo, ¿quién va a hacer el trabajo de reemplazarlo? Número 8. La corrupción generalizada como amenaza nuclear. Y aquí llegamos a una escena que podría pertenecer tanto a una película de intriga política como a un documental sobre la triste realidad de la administración militar en tiempos de decadencia: la corrupción. La corrupción no es solo el gran villano de muchas historias, sino que en el caso del arsenal nuclear ruso, es una amenaza real y constante que puede hacer que todo el poder nuclear de Rusia se convierta en una farsa. En esta escena, la corrupción no es un simple rumor o una sospecha, sino una fuerza que afecta de manera tangible la capacidad de Rusia para mantener y operar su arsenal nuclear. El archivo nos cuenta cómo la corrupción ya ha afectado gravemente las fuerzas militares rusas durante la guerra en Ucrania. Los vehículos militares han sido vendidos como chatarra, las placas de blindaje desaparecen y la gasolina se roba para venderla en el mercado negro. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la corrupción ha permeado todas las capas del ejército ruso, desde el soldado raso hasta los altos mandos. Ahora, imagina que este mismo tipo de corrupción ha llegado al nivel nuclear. Esto ya no es un simple juego de especulación, es una realidad aterradora. Si las fuerzas convencionales rusas han sido desmanteladas desde dentro debido a la corrupción, ¿qué nos asegura que el arsenal nuclear ha quedado inmune? Nada. De hecho, el archivo plantea la posibilidad de que Rusia, incluso si quisiera, podría no ser capaz de llevar a cabo un ataque nuclear debido a la corrupción generalizada en su ejército y en su infraestructura militar. Aquí entra en juego una imagen inquietante. Los hilos nucleares rusos, que alguna vez fueron el símbolo del poder soviético, ahora podrían estar en condiciones deplorables. Tal vez algunas partes esenciales para el funcionamiento de los misiles han sido robadas o vendidas. Quizás el dinero destinado al mantenimiento ha desaparecido en manos de oficiales corruptos. Y lo más preocupante es que,
Incluso si los misiles están técnicamente operativos, no hay garantía de que lleguen a su destino debido a la falta de mantenimiento y la corrupción en los sistemas de lanzamiento. La corrupción no es solo un problema financiero, es una cuestión de seguridad nacional. Si los fondos destinados al mantenimiento nuclear son desviados, eso significa que las armas nucleares podrían no estar en condiciones de ser usadas. Imagina la sorpresa en el Kremlin si un día deciden lanzar un misil nuclear y descubren que los sistemas fallan porque alguien vendió los componentes en el mercado negro. Sería un momento tragicómico, si no fuera porque estamos hablando de armas de destrucción masiva. El destino del arsenal nuclear ruso no es solo una cuestión de poder, sino una carrera contra el tiempo y la decadencia interna.